Bienvenidos y bienvenidas a su programa de la oscuridad a la luz, un camino a la verdad, donde nos encontramos domingo a domingo para compartir temas que nos ayuden a crecer en esta experiencia humana para que encontremos vida, felicidad, dicha. Hoy nos acompaña el diácono Boris Ceballos con nosotros. Bienvenido, Boris. Muchas gracias, Padre. Y hoy tratamos el tema de la idolatría ayer y hoy. Y vamos a dar inicio con nuestra oración en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, por el don de la vida. Gracias por revelarte a nosotros cada día y en la historia, para que te reconozcamos como el único Dios verdadero y para que podamos seguirte y siguiéndote solo a ti, nuestro Creador, encontremos vida abundante, la vida de tu amado Hijo Jesucristo. Que lo que en este día compartamos nos ayude a todos y a todas a crecer como verdaderos discípulos misioneros en salida y sinodales. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, como hemos dicho, el tema de la idolatría ayer y hoy, partimos con encontrar el sentido de la palabra idolatría. La palabra idolatría tiene sus raíces en dos raíces. Por un lado en ido y en latría. Para comprender esto tenemos que remontarnos al descubrimiento de Dios como el único Dios. Y en la tradición cristiana y más allá, encontrar que a Dios, siendo el único Dios, se le da el culto de latría. Latría, que significa más o menos como adoración, entrega total, absoluta confianza, etc. La latría, entrega total, reconocimiento total de la divinidad. Y a la vez ido, que se refiere a otro. Por lo tanto, idolatría es darle a otro lo que se le debe dar exclusivamente a Dios, la latría. Pero este término es más reciente, podríamos decir, en los milenios anteriores, es relativamente reciente. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, ya en Israel se habla de idolatría, hay que entender que la vida de los pueblos antepasados, sobre todo en el siglo X hacia adelante, de los pueblos, por ejemplo, de la Mesopotamia, los pueblos de Ugarit, los sumerios, todos estos pueblos fueron pueblos que reconocían la existencia de varios dioses. Es más, si nos remontamos más atrás aún, encontramos a una humanidad incipiente que es totalmente considerada como animista. Una humanidad que va desarrollándose, pero que no entiende los acontecimientos atmosféricos, los acontecimientos del clima, del sol, de la luna. Entonces empieza a pensar que todo lo que lo ve es Dios, o son dioses. Todo tiene vida propia. Entonces entra en el animismo, cuando reconoce la divinidad no en todas las cosas, sino que todas las cosas son dioses. El animismo inicial. Este animismo, claro, está fundado en que si veía llover, bueno, ¿de dónde venía la lluvia? Caía del cielo. No veía exactamente la fuente de esa lluvia y no la podía relacionar con las nubes. Todavía no podía hacer eso. Entonces la explicación era que la lluvia era un dios. Y así cada detalle de la creación. Posteriormente, entonces, va definiendo ya los dioses.
los pueblos van conformando su propia idea de su divinidad. Podríamos decir que ya un poquito más tardíamente, cada pueblo tiene su Dios o sus dioses. Y en general, un grupo de pueblos podrían tener una infinidad de dioses, donde entonces ya se vive el politeísmo, la creencia en muchos dioses. Así encontramos, por ejemplo, el politeísmo griego y todo el Olimpo griego, donde encontramos dioses buenos, dioses tremendos, dioses malvados, dioses que atacan al hombre. Por lo tanto, hay que afianzar una confianza y una cercanía con los dioses favorables para evitar los desfavorables. Este mundo politeísta, en ese momento, no concibe todavía la idolatría, porque la idolatría se concibe cuando entra el monoteísmo. Cuando hay politeísmo, cada pueblo reconoce que el otro pueblo tiene su Dios. Y cuando un pueblo tiene mayores cosechas, mejores ganados, más salud, por ejemplo, menos mortalidad, entonces lo que piensa es que ese Dios es más poderoso que el nuestro, que no logra lo que nosotros tenemos, pues que ellos sí tienen. Así va creciendo la idea de Dios. Y digo esto porque es importante. Todo parte de ideas. Ideas. Creencias de los seres humanos. Es así como encontramos entonces que el rayo es un dios, el dios del rayo, Thor, por ejemplo, en el mundo griego. Y encontramos a Júpiter, a Neptuno, a Marte y a Zeus, padre de los dioses. De la misma forma, en el mundo semítico y presemítico, encontramos, por ejemplo, en los sumerios, la visión de varios dioses. Hay una pelea de dioses incluso, está Marduk, están otros más, y está Tiamat, la diosa, la que al final matan y con su cuerpo, con la mitad hacen la bóveda del cielo y la otra mitad la tierra. Así también en el mundo babilónico. Y en este mundo, en este aspecto, es que Israel se va desarrollando. Entonces, Israel, hoy, gracias a al estudio de la arqueología bíblica, se ha demostrado, ya se sabe, que el Israel primero, del primer templo, es decir, antes del exilio de Babilonia, era un Israel politeísta. Se han encontrado estatuillas en todo Israel, por ejemplo, de la diosa Asherá, que era la consorte de Yahvé y anteriormente la consorte de Baal, o sea, la esposa. En tiempos del primer templo de Israel, en Jerusalén, Dios tenía una esposa y se le daba el culto a Dios y a su esposa en el mismo templo. Es más, la misma Biblia lo menciona, los profetas lo dicen. Entonces habían esa visión, se hacían unos cultos hierógamos, es decir, cultos sexuales. En el mismo templo de Jerusalén, el primer templo, había habitaciones para estos cultos hierógamos. En este ambiente, cada vez más, el Dios Yahvé va tomando fuerza en Israel. Y ese Dios Yahvé es representado con una figura, aunque no lo creamos o no lo sabemos, no lo sepamos, porque sí se ha descubierto que la figura emblemática de Yahvé era el toro. ¿Por qué el toro? Porque el toro era el símbolo del poder, del dominio, de la virilidad y de la fuerza. Entonces se han encontrado muchas estatuillas de toro, tanto de bronce como de hierro, y en tumbas excavadas en el templo y en lugares en Jerusalén y Israel, que demuestran que, y con la inscripción de que pertenece a Yahvé, que es la figura de Yahvé. Por esa razón es que cuando se reescribe el texto después del exilio, el Pentateuco, se pone que Moisés, cuando baja del monte, encuentra a su hermano, que es sacerdote, que ha legitimado una imagen de un toro y diciendo, este es el que nos sacó de la esclavitud. Era para decir que efectivamente Israel había
asumido seguir a un toro que era figura de Yahvé, pero que incluso eso era un error, porque de Dios no se podía hacer figura. Y entonces está la condena de la figura y la prohibición en el decálogo de no hacer imágenes de Dios. ¿Qué sucede? Que la diosa Asherá, en Israel, la consorte de Yahvé, se le ofrecían culto. ¿Quién era Asherá? Era una figura nunca hecha de metal, siempre se hacía de madera. ¿Por qué? Porque Asherá era la figura de la tierra. En esa mentalidad politeísta, Dios fecundaba la tierra a Asherá, su esposa, con la lluvia. Entonces, para ese mundo, la lluvia era el semen de Dios, que germinaba a Asherá. Entonces, Asherá era hecha de madera y siempre representada como una mujer de pechos muy grandes, de un vientre abultadito, o sea, estaba embarazada, diciendo, hablando de la fertilidad. Y en virtud de que Dios fecunda la tierra, Asherá, con la lluvia, entonces en el templo se hacían cultos sexuales. Eran distintos a los cultos sexuales, por si acaso, de los griegos, a los bacanales. No es lo mismo. Una cosa son los bacanales griegos, distinta a los cultos sexuales de Israel. En el culto sexual de Israel habían 12 parejas. Y entonces eran 6 hombres, 6 parejas, 6 hombres y 6 mujeres. Entonces una pareja realizaba el acto sexual y las otras parejas a su alrededor hacían cánticos y oraciones a Yahvé para que mandara lluvia y la tierra fuera germinada. Uno puede de pronto hoy escandalizarse, pero ¿cómo pensaban eso? Era el momento y la mentalidad de entonces. No se había desarrollado un pensamiento lógico, tan lógico como el de hoy. Así se vivía. ¿Qué sucede? Que con el tiempo la figura de Yahvé va tomando relevancia. Y cuando Israel es deportado, el reino del sur, Jerusalén, en el 587, el 585, 583, que fueron 3 así como deportaciones, pero la más grande fue el 585, fue deportada a Babilonia. Ellos se preguntan, ¿por qué nos ha pasado esto? Si Yahvé estaba con nosotros, ¿por qué ha pasado esto? Entonces, cuando regresan del exilio, no regresan los mismos, regresan otros nuevos que han nacido allá y que también han bebido de las religiones babilónicas. Es de allá de Babilonia que traen las ideas, por ejemplo, de los querubines, de los serafines y gran parte de la angelología. La traen de allá. Con decirle, por ejemplo, que cuando hablamos mucho de querubines, no sabemos ni de lo que hablamos. Porque cuando uno ha estudiado a los querubines en el mundo hebreo, se encuentran tanto en Israel como se encuentran también en Mesopotamia. O sea, ¿qué es un querubín? Es un ser mítico que tiene cuerpo de león, tiene patas de buey o de toro, tiene cachos y tiene cara humana y tiene alas de águila. Es decir, es como un monstruo. Y mide 5 metros. Lo que han encontrado en los templos de allá de Mesopotamia tienen 5 metros de alto. Esos querubines son los que dice el texto del Génesis que guardaban el jardín del paraíso cuando se fue Adán y Eva. Y dice que la espada no la tenían en las manos porque no tenían manos, tenían pezuñas. La espada giraba sola en el aire. Es un relato post-exílico. Entonces, ¿qué pasa? Igual todas las demás figuras. Sobre el arca de la alianza habían 2 querubines. Y regularmente nosotros asociamos a 2 hombres o 2 mujeres con alitas. Eso es de Hollywood, eso es de las películas. En realidad, los querubines que tenía el arca eran eso que hemos dicho: el cuerpo de león, las patas de toro, las alas de águila, la cara de hombre. Regularmente la cara del hombre que gobernaba la tierra en ese momento, del rey. ¿Ve? Entonces, ¿qué sucede? Cuando vuelven los hebreos a Jerusalén, han vuelto
por un acto que ellos consideran milagroso. Porque estando en Babilonia, cuando fueron llevados al exilio, luego los persas invaden Babilonia, la conquista, y es Ciro de Persa o de Persia, un pagano, quien libera a los israelitas y los manda de nuevo a Jerusalén. Y por eso el profeta va a decir que Ciro es un instrumento de Yahvé, aun cuando es un pagano. Porque Ciro es el que fomenta, y no solo la vuelta, sino la reconstrucción del templo. Cuando están reconstruyendo el templo, encuentran el libro perdido de la Torá, que hacen toda la fiesta que está en el libro de Esdras y Nehemías. Y es en esa reforma de los macabeos cuando se declara que hay un solo Dios en Israel, Yahvé. Y entonces se manda a quemar todas las imágenes de Asherá. Y en la Biblia se narra precisamente cuando esto se hace, que se quema, y se quema precisamente allá en el valle de Gimnón. Allá se quema la imagen grande de Asherá que estaba en el templo. Se vacía el templo de Asherá y solo queda el lugar de Yahvé. Si ustedes han leído, dice, el altar de Yahvé tenía sus cachos. Era en versión o haciendo mención de los cachos de lo que representaba Yahvé, el toro, del poder. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se hace esa reforma macabea en Israel, ya antes había habido una reforma de Josías, pero esta es más fuerte, la macabea. En esta es tan fuerte la idea del yavismo, que todo hebreo que estuviera, todo judío casado con una extranjera, eran echadas de Judea. Se expulsaron todas las esposas que fueran esposas de judíos. Se echaron fuera todas, porque tenía que haber solamente judíos en Judea. Y es allí donde se va a afirmar el monoteísmo. O sea que el monoteísmo tal como lo vemos, no es que viene desde allá del año del siglo XII para acá, no. Es mucho más tardío. De hecho, Abraham, cuando se narra a Abraham, dice, sus padres seguían otros dioses en Ur de los Caldeos, en la Caldea antigua. Entonces, ¿qué sucede? Hasta hubo un trauma también, hay unos escritos que se encontraron, que cuando a Asherá la queman, coincide con una pequeña sequía que se da. Entonces se preguntan, ¿no será que esto es por haber quemado a Asherá? Y entonces los judíos dicen, no, Yahvé es el único Yahvé. Y todo el que adore a otro Dios, ahí viene entonces ya la mención de la idolatría, todo el que adore a otro Dios ha caído en la idolatría. Le ha dado a otro Dios falso aquello que solo corresponde a Dios. Ahora bien, vamos a ir más a fondo. Cuando se habla de idolatría, hemos dicho que es darle a Dios, a otro Dios, lo que le corresponde al Dios verdadero. Pero recuerden que esto comienza en los planos mentales. ¿Dónde comenzamos a darle a otro ser lo que le corresponde a Dios? ¿Dónde comienza todo? En la mente, en los pensamientos. Cuando se hace algo ya externo, cuando se ha hecho una imagen como en tiempo del Nuevo Testamento de Pablo, que hacían imágenes a los dioses romanos, cuando se hacen esas imágenes ya es la fisicidad de los pensamientos, pensamientos que se han vuelto físicos. Es decir, que hay que entender la idolatría en su raíz más profunda. Por eso la idolatría ayer es la idea precisamente de seguir cualquier otro Dios que no sea Yahvé, para el caso de los hebreos. La idolatría de ayer es seguir cualquier Dios, por muy hermoso que pareciera. Cualquier otro Dios, seguirle. ¿Por qué? Porque en aquel momento, también hay que enfatizar esto, la adoración no es entendida como hoy. Cuando hoy hablamos de adoración, a la gente le viene la idea del Santísimo y de estar de rodillas en el Santísimo en adoración.
O sea, es una actitud física con una respuesta mental posterior, de oración, de canto, de alabanza, etc. Sin embargo, en el mundo hebreo, incluso en el mundo romano, la adoración es la entrega total de mi ser, de mi voluntad, de mi camino a aquel quien adoro. Y el gesto es poner la rodilla en el suelo. El gesto. O en hebreo, postrarme, los 5 puntos, la frente, los codos y la rodilla en el suelo, en la tierra, la postración. Pero el signo es eso, es un signo de lo que en el plano mental ya se ha hecho. Me he entregado totalmente a Dios. Me he entregado totalmente al emperador, lo adoro. Entonces hay que entender la visión de adoración que surge tanto en el mundo hebreo como en el tiempo de Jesús. No adorar a Dios verdadero, adorar a otro Dios es entregarle a ese otro Dios mi vida, mi futuro, mi presente, mis esperanzas, confiando que ese Dios me dará la dicha, la felicidad, la vida. Entonces, ¿qué pasa? Que ya entonces cuando vuelven del exilio y reescriben los textos bíblicos, recuerden que los textos bíblicos no es como ahora que tenemos una Biblia impresa, hay unos respaldos de esa Biblia que solamente se vuelven a imprimir, nada se cambia. En aquel tiempo no era así, habían copistas, habían los masoretas, los copistas que cada tiempo había que pasar todos los escritos, porque se escribía o sobre cuero o sobre papiros, y más antiguamente sobre tablillas, como las encontradas en Sumeria. Pero en Israel era sobre cuero de animales o sobre papiros. Con los años el ambiente se iba deteriorando. Por lo tanto, había un grupo de copistas que continuamente estaban copiando los textos. Pero a la vez era totalmente permitido que un copista, un maestro, porque eran maestros espirituales también, pudieran reelaborar un texto. Lo que se llama el género midrash en hebreo. Y el midrashim. Hacer un midrashim es tomar un texto y releerlo en el presente, desde el antiguo en el presente, incluso poder reelaborarlo sin perder la esencia para dar un mensaje edificante hoy. Entonces, cuando se reescriben los textos de la Biblia en la vuelta a Jerusalén, ¿qué hacen? Entonces se escribe que Yahvé es el único Yahvé y que seguir a otro Dios es total idolatría. Pero no solo eso, el Éxodo, capítulo 20, va a decir que nadie puede hacer imagen de Dios. Y cuando habla de hacer imagen de Dios, no se está refiriendo meramente a las imágenes físicas, sino que comienza por las imágenes mentales. No hacer imágenes de Dios comienza por el plano mental. ¿Por qué? Porque una persona que haga una imagen de Dios física, primero tiene que haberla concebido en la mente para transportarla al mundo físico. Entonces, esta prohibición comienza por la mente. No puedes imaginarte a Dios. Ahí está la cosa. Porque la única imagen de Dios eres tú mismo, en tu ser mismo. Por lo tanto, ya imaginarme a Dios es entrar en la idolatría. Porque si me imagino a Dios, esa imaginación no va a coincidir con el Dios verdadero, que es trascendente, como dicen los hebreos ahora, el eterno. No cabe en mi mente. El eterno no cabe en mi mente hoy. Entonces, imaginarlo es crear una imagen falsa y ya es idolatría. Entonces, la idolatría comienza en los planos interiores, en las ideas erróneas sobre Dios. Entonces, ¿qué va a estar haciendo la Biblia? Va a estar continuamente limpiando, depurando las ideas idolátricas hasta llegar a Jesús. Cuando Jesús dice, al Padre nadie lo ha visto, jamás. Por eso nadie puede imaginárselo.
pensarlo, porque al Padre nadie lo ha visto jamás. Nadie. Entonces, ¿qué va a decir Jesús? Pero quien me ve a mí, ve al Padre. No está hablando de ver su cuerpo, sus manos, sino quien me ve a mí es quien ve mis acciones, mi manera relacional con los demás. En esa manera relacional, yo estoy mostrando cómo es Dios. Por eso el que me ve a mí, ve al Padre. Y ahí Jesús zanja la idolatría total. Ya hay que acostumbrarse a saber que a Dios nadie lo ha visto jamás. No se puede pensar en Dios, solo se puede ver a Dios en Cristo, en Jesús. Y además hay que recordar que Dios es espíritu, dice Jesús. Dios es espíritu. Por tanto, desde el cuerpo no puedo imaginarme el espíritu. ¿Sí? Cualquier imaginación que hagamos está ayudada por Hollywood también. Las ideas de Bao, de una figura medio transparente, pero eso es película. ¿Qué sucede? Jesús va a reafirmar el camino monoteísta de la tría hacia Dios cuando dice, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y él dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo tu ser. Y amar al prójimo como a ti mismo. Esa primera parte está hablando de el amor así con todo el corazón y con toda la mente, es la entrega total a Dios. El reconocimiento de que somos de Dios. Y que ha de ser Dios el que debe llevarnos, el que debe conducirnos a través del Espíritu Santo. Entonces esa es la idolatría de ayer, cómo se entendía y cómo se veía. Y la idolatría de hoy es ver cómo en este tiempo podemos ser incluso más idolátricos que en el pasado, puesto que ahora que tenemos más recursos mentales, hemos crecido en los recursos mentales, en la concepción 3D, la visión 3D del universo, podemos imaginar mucho más sobre la divinidad, pero que sin embargo sigue siendo falsa cualquier imaginación, porque solo permanece al imaginario, pertenece al imaginario humano, no a la verdad. Entonces, desde esta introducción larga sobre la idolatría, ayer y hoy, vamos a conversar cómo tú, Boris, ves este tema de la idolatría, cómo se ha entendido sobre el ayer, que la gente en general, que tú mismo cuando fuiste al seminario, antes de estar al seminario, ¿cómo tú entendías la idolatría en el ayer? ¿Tú entendías que Israel en su primera parte, al menos durante el primer templo, el tiempo del primer templo, era politeísta? ¿O tú creías que era monoteísta desde siempre, desde Abraham, desde allá? ¿Cómo uno piensa y qué piensa la gente en realidad? Bueno, por lo general, cuando no se conoce, pues digamos, el contexto histórico del tema de la idolatría en el Antiguo Testamento, la tentación casi siempre es pensar que el pueblo de Israel siempre tuvo un solo Dios y que la idolatría consistía en eso, en fabricarse una realidad material de algún dios o un dios extranjero y sustituir ese dios material por el Dios Yahvé. Pero casi siempre la concepción que hay mental es de que el pueblo de Israel siempre fue monoteísta. Esa siempre ha sido la visión que ha habido Y mira que hay que entender también, porque no podemos caer en anacronismos, es decir, en tratar de juzgar aquellas épocas desde el pensamiento de hoy. Eso se llama anacronismo, y es una grave falta en cuanto a hermenéutica, interpretación de la historia o de la Biblia. Hay que entender que en aquellos momentos cada pueblo tenía su Dios, porque ¿en qué consistía la felicidad de los pueblos, de la gente? Tener salud, tener comida, que incluía alimentos, agua, tener por lo tanto producción para poder vivir, tener hijos, tener vida. Por lo tanto, para ellos la felicidad estaba en que esto se diera. Entonces yo busco a una divinidad que me garantice esto para ser feliz. Por lo tanto, yo pongo mi esperanza en esa divinidad,
porque ella me concede aquello que me hace feliz. Desde esta forma de entender, hemos de ver el hoy, porque esto sí es igual. El ser humano hoy también quiere ser feliz. Y entonces hay que ver en qué cosas quiere ser feliz. El ser humano de hoy, ¿dónde encuentra su felicidad? Tal vez ya no sea en que un campo produzca bastante arroz. Eso lo hará el arrocero. Porque nosotros vamos al supermercado y compramos el arroz. O lo que sea. Pero tal vez la felicidad está en que tener tecnología, tener bienes, tener cosas, alcanzar títulos, tener dinero, tener cuentas. Y entonces resulta que ahora ya no pensamos en un Dios del dinero, en un Dios de los cercos y de las vacas, sino que se nos vuelve Dios el mismo dinero, porque espero que ese dinero me dé felicidad, me alcance la felicidad, porque con ese dinero puedo comprar aquello que creo que me hace feliz. Igual en las personas, creo que las personas me hacen feliz, y entonces al ídolo yo le entrego el corazón, es decir, le entrego mi mente, mis pensamientos, para que él me dirija. Entonces me dirige la búsqueda del dinero, la multiplicación del dinero, el tener dinero. Me dirige las posesiones, el tener tierras, tener animales, me dirige el tener autos, lo que sea. Me dirige una persona que incluso se dice, sin ella no soy feliz, sin él no soy feliz, ella es mi felicidad, él es mi felicidad. Hasta el extremo de gente dice, sin él me muero, sin ella me muero. Entonces, hoy encontramos unas idolatrías modernas y posmodernas, que consiste en lo mismo, en darle a alguien o a algo aquello que solo le puedo dar a Dios. Por una sencilla razón, porque ya la historia, entre tropiezos y caídas de Israel y demás pueblos, ya la revelación de Jesús nos ha mostrado que Dios es uno. Y que ese Dios verdadero, Jesús lo muestra como amor, compasión, alegría, ternura, misericordia, al fin y al cabo, espíritu. ¿Sí? Por tanto, ya hoy sabemos que hay un único Dios, y por lo tanto, darle a otro ser, animal, persona o cosa, mi deseo de esperanza, mi esperanza en la felicidad, mi esperanza para la vida, dárselo a otro, eso me hace incurrir en la idolatría. Si mi esperanza es la lotería, ese es mi ídolo, ese es mi Dios. Y recordamos que aquello a lo que yo le doy el corazón, eso me domina. Jesús diría, donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Y aquello que tú le das el corazón, te dominará siempre. Y alguien podría decir, bueno, en este vasto mundo posmoderno, de infinitas idolatrías, de infinitos ídolos, porque para algunos el ídolo es el casino, por ejemplo. El ídolo es el carro, el auto. El ídolo es la televisión. El ídolo es un hijo, una hija. Entonces, en este vasto mundo, nos puede decir, bueno, pero ¿por qué darle el corazón a Dios no es caer en esclavitud también? Porque todos los ídolos de este mundo son perecederos. En este mundo todo cambia y se transforma, todo perece. Mientras que Dios, al ser espíritu, es eterno, y por lo tanto al ser eterno es verdad, y la verdad hace libre. Por lo tanto, vivir la vida entregándola a los ídolos es garantía de esclavitud, de sufrimiento, de apegos, mientras que entregar la vida a Dios, que es verdad, es garantía de libertad.
y de vida plena. Ahora bien, Boris, ¿tú crees que en nuestro mundo, pleno siglo XXI, somos conscientes a nivel general de la gran idolatría que se vive? Yo diría que no, que el mundo no es consciente de esta nueva idolatría, por decirlo, o esta idolatría que quizás, porque puede pasar que alguien diga, no, yo sigo a Dios, yo amo a Dios, voy a la misa, voy a la Eucaristía, oro, siempre estoy en su presencia, pero al mismo tiempo entonces también tiene amor al dinero, a su carro, a su casa o a ciertos bienes, y no es consciente de que muchas veces a eso le está dando su corazón, bajo la justificación de que no, mi Dios es Yahvé o Dios o Jesucristo, pero muchas veces no son conscientes de que a veces ese afán por el dinero, ¿cuántas personas se levantan en la mañana pensando en cómo generar más dinero hoy durante todo el día? Y salen, su horario de trabajo termina a las 3, 4 de la tarde y dicen, no, hoy me quedo hasta las 7 de la noche, pensando solo en generar más dinero hoy para que en la quincena la entrada económica sea mayor. Y luego muchos van, o sea, en este tema del dinero, por ejemplo, a veces resulta curioso ahorita que usted mencionaba lo del carro, a veces hay esposas o mujeres que se sienten porque dicen que hay esposos que aman más el carro y le dan más cariño al carro que a sus esposas. Y a veces no son conscientes. Entonces de repente el hombre dice, no, que es por el mantenimiento del carro, el carro hay que mantenerlo muy bien. Pero de repente, por otra parte, entonces el hombre dirá, pero tú te la pasas metida en el salón de belleza, gastando dinero en arreglarte o comprando ropa o ropa de marca. Y ella en su cabeza dice, no, pero es que es para verme bien. Entonces siempre a veces los ídolos están justificados por una necesidad o por ejemplo un padre de familia que dice, no, pero es que yo me he sacrificado toda la quincena para que esté el alimento de la casa. Eso ustedes no lo entienden, entonces siempre va a estar como justificado. Aquí creo que lo importante es reconocer que no, muchas veces hay ídolos que están disfrazados por una supuesta necesidad o puesto en paralelo. No, Dios es mi Dios y las necesidades del mundo son las necesidades que yo me merezco o que yo necesito. Yo creo que a veces no se es consciente de que hay de esta idolatría moderna, si se le puede llamar. Claro, y hay algo interesante, Boris, es que la idolatría siempre trae sufrimiento. Aunque la búsqueda idolátrica es encontrar dicha, sin embargo, siempre trae sufrimiento. ¿Por qué razón? Porque todo ídolo, por muy brillante que sea, está sostenido en pies de barro. ¿Por qué digo en pies de barro? Porque está sostenido por pensamientos nuestros. Cuando se cae todo. Mientras que la latría, la que solo se le da a Dios, siempre trae paz y gozo en el corazón. Entonces, por eso, hoy por hoy, tú te has dado cuenta que en muchas religiones, incluyendo la católica, cuando se habla de un idólatra, de inmediato se habla de alguien que se postra ante una imagen. Por ejemplo, nuestros hermanos de otras religiones a veces nos condenan porque tenemos imágenes de María o de los santos y que somos idólatras. Porque la idea es que la idolatría está relacionada con imágenes físicas. Entonces, cuando no se está claro en el sentido de idolatría, caigo en un doble juego. Por ejemplo, yo critico la imagen, pero en mi mente soy idólatra, porque estoy definiendo a Dios y diciendo que Dios es así, así, y hay que ser así. Entonces, entro en el juego del mundo. Dejo supuestamente una idolatría para hacer una peor, que es la idolatría de la mente. La de hacer imágenes de Dios. Cuando yo digo, Dios es iracundo, Dios se ira, Dios es esto, es lo otro, como definición total, estoy cayendo en idolatría. Dios es aquel del que nada se puede decir, porque es el trascendente. Y la única manera de
ver a Dios es en Jesús, en la manera de Él vivir y ser. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Que en este mundo actual, donde, ha dicho bien, la idolatría se disfraza de mil formas, incluso mil formas adecuadas pareciera, incluso religiosas. Fíjate, por ejemplo, si el rosario procede de una hermosa tradición de los monjes que no sabían leer, y como Santo Domingo procura que ellos, en vez de leer, los monjes que no saben leer, hagan un Padre Nuestro y 10 Ave Marías, y luego las 50 Ave Marías, luego las 150 Ave Marías, una por cada salmo. O sea, tiene una tradición interesantísima. Pero cuando yo digo que si yo no rezo el rosario hoy, estoy perdido, estoy haciendo idolatría del rosario. ¿Ves? Y así es que si yo no pongo una imagen en mi cuarto, estoy perdido. Yo estoy haciendo idolatría con esa imagen. ¿Por qué? Porque estoy poniendo la esperanza en esto, no en el Dios verdadero. Entonces, esto nos explica que todavía hay una idolatría mucho más amplia en el mismo medio católico, en nosotros. La idolatría de los pastores. Es que yo sigo a este pastor, es que esto es lo único, no hay más nada, solo esto. Eso puede ser una idolatría. ¿Ve? Uno escucha a su pastor, pero uno tiene que investigar también si lo que dice el pastor es cierto, si lo que dice el pastor tiene un fundamento real, tanto en la arqueología bíblica, en el caso de la Biblia, tanto en el magisterio, etcétera, ¿no? En la tradición patrística, en los místicos, hay muchas cosas, ¿no? Entonces, en este mundo actual, los jóvenes, los niños, imagínate la idolatría de los juegos, de los niños. Hay niños que hoy no pueden vivir sin el teléfono, pero no es por el teléfono per se, sino por el teléfono, en cuanto que el teléfono me da juegos que a mí me emocionan y entro en un mundo virtual, y entonces ahí le estoy dando el corazón. Una idolatría ya desde el inicio. Es decir, la tecnología no es mala ni buena, es amoral, pero si se usa mal, si le entrego el corazón, se vuelve una idolatría y me hace sufrir. Mientras que la latría, repito, el darle el corazón a Dios, siempre, siempre genera paz, genera dicha, genera alegría. ¿Por qué? Porque al optar por Dios totalmente, al decirle: Dios, aquí está mi vida, tú condúcela, tú guíame. Al optar por Dios de esta manera, entramos en paz, entramos en vida verdadera. Y por eso es que conocer a Jesús, que es conocer a Dios, es lo que nos trae vida plena, esa que Él vino a traer al mundo. Entonces, hoy por hoy, no hay que luchar contra la idolatría, no hay que pelearse y odiar, porque entonces estoy sumándome a la idolatría también. Quien entra en el odio se suma a la idolatría, porque el odio no es de Dios. ¿Ves? Se hace un apasionado del odio, un apasionado del combate, pero el combate no es de Dios. El espíritu es alegría, amor, paz, bondad, misericordia. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Necesitamos mostrar al Dios verdadero. Necesitamos un mensaje hoy que tiene la fuerza en sí mismo, un mensaje que lleva a la persona al encuentro con el único Dios, aquel con el que estamos conectados desde siempre, siempre y para siempre. Un mensaje que es lo que le llamamos la buena nueva del reinado de Dios, de que Dios es el que reine en nuestras vidas. Y cuando Dios reine en nuestras vidas, todo lo demás que hemos perseguido, que hemos anhelado, que le hemos entregado el corazón, vendrán solitos.
por añadidura. Entonces, en este aspecto, ¿cómo hacer, Boris, para recomenzar desde Cristo, en este tiempo que estamos en albores de esta primera Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe, en este tiempo que estamos en este proyecto maravilloso, el proyecto diocesano de renovación y evangelización de nuestra diócesis? ¿Cómo hacer para, recomenzando desde Cristo, mostrar la alegría del Dios verdadero? ¿Qué tú recomendarías a todo nivel? Yo creo que la recomendación partiría por una de las cosas que usted ha destacado, que es muy importante reconocer que la idolatría no está fuera de nosotros, sino que, sí se materializa y la exteriorizamos, pero parte de nuestra mente, de lo que pensamos, de lo que anhelamos. Y ahorita pensaba también que una de las grandes idolatrías que estamos viviendo en estos tiempos también son las idolatrías que surgen de ideologías. Y parece mentira, pero como hay ídolos que no están materializados sino en ideas, pensamientos, posturas. Y yo advertiría sobre también, por ejemplo, una ola muy frecuente que se está dando ahorita de muchos grupos, movimientos, inclusive hasta hombres o mujeres que no se dicen pastores, ni siquiera ni sacerdotes, sino que hablan en nombre de Cristo, proclaman su nombre, predican la palabra, por decirlo de una forma, pero cuando le preguntas a qué religión perteneces o cuál es tu religión, dice no, es que no tengo religión, sino que yo hablo de aquel que me salvó, de aquel que está conmigo. Pero a las finales tiene sus seguidores, tiene su grupo, habla de una comunidad, entonces él mismo se ha puesto en la posición de Dios, aunque no lo está admitiendo, porque a las finales es la religión de él, y eso inclusive puede pasar hoy en día. O sea, tu idea, tu pensamiento, tu postura, frente a una realidad, esa idea se puede transformar en tu Dios. Entonces yo creo que la recomendación que yo daría frente a toda esta etapa que estamos ahorita de escucha en cuanto al tema de la Asamblea Eclesial de Latinoamérica, es que estamos en una etapa de escucha, y yo creo que partiríamos de ese hecho. Yo necesito entrar en mi interior, guardar silencio y preguntarme, ¿qué tengo yo que hacer o qué puedo hacer yo frente a la realidad o la necesidad que hay en mi entorno familiar, en mi profesión, en mi trabajo? ¿Qué necesidad hay? Y a veces en esa pregunta va a surgir respuestas que brotan de tu propia necesidad, y lo primero que va a salir es: necesito ser alegre, necesito amor, necesito paz, necesito felicidad. Y eso mismo que tú deseas para ti es lo que el mundo ahorita está sediento. Y esa realidad solamente es Cristo quien va a poder venir a dárnoslas. Aquí hay algo muy, muy interesante que has dicho, y es que los ideologismos o ideologías pueden convertirse en una idolatría. Y voy más allá, incluso la religión puede convertirse en una idolatría, cuando en vez de generar bien, genera mal, humano, persecución, odio, asedio. Entonces fíjate que esto has dicho algo maravilloso. ¿Por qué? Porque resulta que las religiones han surgido de la necesidad del ser humano de saber y de vivir. ¿Ves? Por eso es que cada religión es diferente. Pero todas las religiones buscan ser como un mapa que nos permite llegar al terreno. Todas, ¿eh? Pero no podemos identificar el mapa con el terreno. Podríamos decir, la religión es lo que creemos. La espiritualidad es lo que somos. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando identifico el mapa con el territorio, entramos en unas idolatrías tales de dominio y de combate, de ataque y defensa. Solo hay que verlo, por ejemplo, actualmente en Afganistán y todo este tema islámico. ¿Ve? Pero no hay que no irse lejos. El mismo cristianismo. ¿Cuántas veces los cristianos, en nombre de Cristo,
hemos perseguido y matado. Por ejemplo, la Inquisición. Y cuando hablamos de la Inquisición, no solo la Inquisición católica, la Inquisición protestante, porque muchas veces creemos que la Inquisición fue solamente católica. No, hubo también una Inquisición protestante. Fue en los dos bandos, en nombre de Cristo. Hoy todavía hay países, Irlanda y otros lugares, donde los católicos se pelean con los protestantes, los protestantes con los católicos. Los niños no pueden pasar hoy. Y esto no es espiritualidad. Estos son ideologías que son idolatrías. Porque no realmente responden al Dios verdadero. Porque si responden desde el odio, desde la venganza, desde el juicio, no responden al Dios verdadero. ¿Por qué razón? Porque Dios es uno. Y quien encuentra a Dios, encuentra la unidad con todo y con todos. ¿Ves? Entonces tiene mucha razón que hoy puede haber muchas ideologías, incluso religiosas. Dentro de la religión hay muchas ideologías. ¿Cómo me doy cuenta que es idolatría? Por el sufrimiento que acarrea. En niños, niñas, jóvenes, adultos y ancianos. Mientras que cuando seguimos el mapa, y ese mapa nos lleva al terreno, y entramos en la espiritualidad, lo que tú has dicho, en el silencio interior, en el meternos dentro. Cuando nos metemos dentro y encontramos nuestro ser, nos damos cuenta que estamos en el océano infinito del amor de Dios, conectados al ser con mayúscula, del que no se puede decir nada, pero se puede sentir, experimentarlo en mi propio ser. Cuando encuentro eso, entonces me veo en todos los demás. Ya no veo los mapas, veo los terrenos. Y si veo los mapas, los veo para aprender algo que me sirva para vivir mejor con los demás. Esa es la gran diferencia. Es lo que el Papa hoy ha querido hacer, es demostrar que en todas las religiones hay salvación. En el Islam, en el cristianismo, el catolicismo, en las religiones de los pueblos aborígenes, porque el Concilio Vaticano II también lo había dicho. En cada religión, en todos los lugares hay semillas del verbo y hay mucho de lo santo que debemos aprovechar, tomar lo santo que hay en cada una de estas creencias o religiones. Entonces, este mundo nuevo y la fe en Dios, en el Dios verdadero, nos lleva a la universalidad. ¿Ves, por ejemplo, cómo Jesús, cuando alaba la fe de el centurión, que era un pagano romano, o cuando alaba la fe de la mujer cananea, o de la samaritana? Lo que Jesús está mostrando es la universalidad de la fe real. El Dios que no es patrimonio de nadie, es de todos, porque Dios no separa. Toda separación no viene de Dios. De hecho, la separación, podríamos decir que en griego se dice diabolos, división, dividir, partir. Cuando entramos en esas fuerzas, espíritus de separación, de odio, estamos creyendo a veces que lo hacemos en nombre de Dios, y en realidad lo estamos haciendo en nombre del diablo, del diabolos, de la separación. Entonces, por eso hay que hoy por hoy dar un mensaje claro, transparente sobre el Dios verdadero, que nos invita a encontrarnos con Él dentro de nosotros. Dentro de nosotros. Y entonces la religión es eso, es un mapa. La religión es un instrumento para encontrarme conmigo mismo y con Dios, y en consecuencia con todos los hermanos. Entonces las religiones se vuelven hermanas, porque entran en el respeto de tu mapa y de mi mapa. Lo importante es que por dentro cada uno, nuestro ser, nuestra interioridad, nuestra espiritualidad, toda se basa en lo mismo. Todos estamos unidos a Dios. Entonces, ¿qué recomiendas tú a los jóvenes hoy, incluyendo la catequesis juvenil, infantil? ¿Cómo hacer para superar la idolatría y entrar en la verdad? Bueno, yo pienso que una de las cosas que tanto un niño, un joven, un adolescente, en estas primeras etapas de la vida lo que busca es la emoción, busca el amor, busca el cariño, busca el afecto.
y como usted bien lo mencionaba hace un momento, en los videojuegos, en los juegos de Nintendo, en estas tecnologías, una de las cosas que encuentran ellos muchas veces es una afectividad distorsionada. Porque esa adrenalina, esa emoción, esa intensidad que le proporciona un videojuego o una serie o un programa de televisión, en el fondo lo que está detrás de eso es una carencia. Entonces yo creo que la recomendación que yo daría tanto a los jóvenes, a los adolescentes, es reconocer que hay carencia de amor, de afecto, de cariño, y de que tanto con sus hermanos como con sus padres y su madre, buscarlo en ellos. O sea, dejar a un lado el tema de la tecnología, que hace un momento usted decía no es ni buena ni mala, sino que es la forma en que la utilizas. Y creo que también haría como un llamado a los papás, que son los pilares fundamentales de un hogar y de una casa. Yo siempre he dicho que en el caso de mamá y papá, si no le dan el amor, el cariño, el afecto, los abrazos, y no educan a sus hijos en esta realidad, ellos terminarán buscándolo en cosas y en otros. Siempre he dicho que un joven o una chica va a encontrar el amor de papá en otro hombre. Inclusive hoy en día se ve mucho este tema de jovencitas con adultos o con hombres mayores, porque en el fondo lo que está detrás de eso es esa carencia de amor que no recibió de su papá. O lo podemos ver en viceversa en el caso de un joven buscándolo. Entonces yo creo que el llamado que yo haría es a que reconozcamos que necesitamos llenarnos de ese amor de Cristo en nuestro corazón primero, como lo decía hace un momento, reconocer esa necesidad primero yo, llenarme de ese amor y hacer la conciencia de que mis hijos, los que están a mi alrededor también necesitan ser contagiados de ese amor y de ese cariño para que no lo busquen en otros dioses. Y hay algo muy puntual en eso, y es que aun cuando hay hijos o hijas que han crecido con mamá y papá, que les han dado amor, siguen buscando idolátricamente el amor. ¿Por qué? Porque no basta con darles el amor de papá y mamá a los hijos. Porque aun cuando se los des, los hijos crecerán creyendo que el amor está fuera, que la felicidad está fuera. Por lo tanto, hay que enseñar que lo que ese niño quiere y que busca afuera, en realidad lo tiene dentro. El camino es hacer descubrir, llegar a hacer descubrir a la persona que es amor, que él o ella es lo buscado. Yo soy lo que buscaba. Mi ser mismo es lo que buscaba. Yo busco amor, yo busco afecto, pero todo eso que busco, cuando me descubro a mí mismo en esa intimidad con la fuente, con Dios, me doy cuenta que lo tengo todo. Yo soy amor, yo soy alegría, yo soy paz. Entonces cuando viviremos relaciones sanas, porque ya no estoy amando a mamá porque me da amor, no, la amo por sé. Y entonces ahí está la diferencia del evangelio. La religión la buscamos por necesidad, mientras que el evangelio se da gratuitamente ante la necesidad. ¿Qué necesidad? Que descubran que Dios está en ellos. Lo que Jesús decía, el reinado de Dios está entre ustedes. Bien, agradecemos la atención. Vamos a pedirle a Boris que culmine con una oración y que pues podamos continuar intercambiando con ustedes estos diferentes tópicos que nos lleven a la libertad de los hijos de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por este momento en que nos permites compartir este tema, que sirva de edificación, de crecimiento, de reconocer que tú eres nuestro Dios, nuestro único Dios, y que en ti encontramos la fuente del verdadero amor, que en ti podemos encontrar, Señor, el reconocernos que somos hijos amados y de que somos lo que tú eres, Señor, amor. Y que cuando descubrimos esa realidad en nosotros, somos capaces entonces de amar con autenticidad a los demás. Que las idolatrías, que los dioses, las ideologías que se presentan en este mundo, nos dé, Señor, la sabiduría y la gracia de detectarlas, saberlas, como dice San Pablo, muchas veces hay que saber discernir frente a las realidades que se nos presentan en el camino, para descubrir en ellas lo bueno y lo malo, desechar lo malo y ser capaces de descubrir lo bueno que tienen todos y cada una de las realidades presentes en el mundo.
Entonces esto te lo pedimos a ti, Dios Padre Todopoderoso, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Bien, bendiciones y buen día. Gracias, Boris. Gracias, Padre.